¿Qué pasaría si en este día tú te mueres, pero luego de eso se te da una oportunidad de volver a la vida, se te da una segunda oportunidad? ¿Qué harías? ¿Cambiarías algo? ¿Sabías tú de que el capítulo 2 de Efesios es exactamente lo que Dios hizo con las personas que pertenecen a su reino? Hola, que el Señor te bendiga. Aquí estamos nuevamente en el canal Predica la Palabra para compartir este maravilloso libro. Ya estamos en el capítulo 2. Vamos a ver en el día de hoy 10 versículos. Y claro, muchas de las personas creen que está viva, pero la palabra de Dios en Efesios nos dice que muchos están muertos y ni siquiera lo saben. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito en el día de hoy. ¿Puede una persona estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente? Eso lo vamos a ir descubriendo en estos versos que nos entrega el capítulo 2. Son los primeros 10 versos del capítulo 2 y aquí se responden 3 preguntas que son fundamentales. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hizo Dios? ¿Y para qué nos salvó? Esas son 3 preguntas que vamos a ir respondiendo a raíz de que vayamos viendo estos versículos. Así que vamos entonces a la palabra en el día de hoy y vamos a ir viendo versículo tras versículo, pero vamos a leerlo rápidamente estos 10 versos que tenemos acá. Y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y a sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Vayan poniendo atención a cada una de las cosas que va diciendo aquí el apóstol Pablo. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Versículos 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ya lo vamos a ir analizando, no se preocupen. Y el último versículo: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Ok? Entonces vamos a ir analizando versículo tras versículo y vamos a ir viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3, que son nuestros primeros 3 versículos que vamos a ir analizando en el día de hoy. Si se recuerdan, yo estoy usando este libro de Efesios de un pastor muy querido por muchos, Samuel Pérez Millo, así que vamos a estar ahí ayudándonos con algunos comentarios que él tiene acá en este libro. Así que, ¿cuál era nuestra condición antes de que nosotros perteneciéramos a Cristo? Por eso yo al principio, cuando yo les decía de que si uno perdiera la vida o se muriera y luego eso resucitara, o sea, se le diera otra oportunidad,
Y te decía de que eso es justamente lo que el capítulo 2 de Efesios nos está dando, pero con la excepción de que es para las personas que pertenecen al reino de Dios, a sus hijos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en claro, estamos hablando de los hijos de Dios, a los que pertenecen al reino de Dios. Entonces, ¿cuál era nuestra condición antes de ser hijos de Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención a esto. Porque Pablo les dice, como aparece aquí, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. O sea, por la causa de nuestros pecados, nosotros estábamos muertos. Todos, antes de cruzar esa línea que nos dividía cuando Cristo vino a vivir a nuestro corazón y somos parte de la familia del Señor y cruzamos esa línea, antes de eso estábamos tal cual como Pablo está nombrando acá. O sea, ojo con este detalle, porque nosotros no estábamos enfermos. No está diciendo ustedes estaban enfermos, ni tampoco está diciendo ustedes antes eran débiles. Está diciendo ustedes estaban muertos. Y creo que todos nosotros conocemos el concepto de qué significa estar muerto. O sea, una persona que está muerta obviamente no responde absolutamente a nada. Creo que todos nosotros quizás hemos tenido la oportunidad de haber estado enfrente de una persona que falleció. Y es impresionante, una de las cosas que a mí me ocurrió cuando murió mi papá. Me acuerdo que en un momento en la cual lo estábamos velando, si alguien está viendo de otro país, dice que estaban velando. ¿Cómo velando? Lo teníamos ahí en ese periodo que en Chile se hace un periodo donde se tiene a la persona que falleció ahí en el lugar que tú, no sé, escogiste, ya sea la iglesia o tu casa. En este caso estábamos en nuestra iglesia. Y estaba ahí, me acuerdo, y lo fui a mirar. Y pareciera que mi papá estuviera durmiendo. No parecía estar muerto. La cara que él tenía en ese momento era como que en cualquier momento él iba a abrir los ojos, pero estaba muerto. De hecho, un detalle entre paréntesis, muchos dicen que las personas que parten con Cristo, que se van al cielo, que se van con Cristo, su rostro es muy diferente a las personas que parten sin Cristo. Y de hecho también me pasó con mi mamá, o sea, y con otras personas familiares que partieron a la presencia del Señor, que cuando tú los veías había una diferencia, como que en sus caras no era tanto el maquillaje que les ponen, porque eso es lo que hacen. No sé si lo hacen así en tu país, pero no es solamente el maquillaje que les ponen, sino que su aura, no sé, su esencia, no me quiero poner místico ni nada por el estilo, arroja una impresión diferente a personas que han partido con el Señor. A lo mejor me equivoque, pero es como rico pensar eso. Pero bueno, cuando yo miraba a mi papá que estaba muerto, él no respondía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Un muerto no puede abrir sus ojos, no se puede mover. Hay algunas personas que dicen, las que trabajan en estos lugares, la morgue, que el cuerpo humano tiene reacciones por aires que quedan en el cuerpo, que se mueven. Entonces ellos ya están acostumbrados, pero las personas que están como por primera vez haciendo ese trabajo y ven que, no sé, quizá un cuerpo se mueve, ellos se asustan, dicen, resucitó. Pero no, las personas que trabajan ahí te dicen que no, esas son reacciones normales de un cuerpo que producto del gas se hinchan y provoca todo ese tipo de muchas veces de movimiento. Capaz que hasta me equivoque con lo que estoy diciendo, pero he escuchado ese tipo de comentarios. Pero el punto es que cuando nosotros vemos a una persona que está muerta, no tiene reacción absolutamente a nada. Nosotros le podemos hacer así, palmear y nada, no responde. Le podemos
lo podemos piñiscar y no va a responder. Quizás le podamos abrir los ojos y vamos a creer que abrió sus ojos, pero va a quedar con sus ojos abiertos, no va a pestañear, porque un muerto no responde absolutamente a nada. Entonces, volvamos a lo que Pablo está diciendo. Ustedes antes estaban muertos por su desobediencia, o sea, no respondían absolutamente a nada. Entonces, entendamos el concepto de muerto que no responde absolutamente a nada. Y eso es lo que yo me quiero enfocar. Pero aquí está hablando de muerte espiritual, obviamente. A eso se está refiriendo Pablo. ¿Y qué significa de que estábamos muertos espiritualmente? Y eso significa que estábamos separados de Dios, sin vida espiritual, incapaces, porque un muerto no puede reaccionar a salvarse, no puede hacer absolutamente nada, porque un muerto obviamente no hace absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros también podemos ver acá, que lo que influenciaba a estas personas, como que sumaba más a esa muerte espiritual, era la influencia que ellos tenían del mundo, de Satanás, de la carne. O sea, si ustedes se fijan en los versículos que está diciendo Pablo, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, nuestra carne. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. O sea, como yo les decía, estábamos separados. ¿Qué significaba que nosotros antiguamente estábamos muertos espiritualmente? Estábamos en esa línea en donde el enojo de Dios estaba sobre nosotros. Y ojo con ese detalle. Entonces, el problema de esta gente es que estaban siguiendo la corriente de este mundo. Como decía Pablo acá en estos versículos, el líder, el que manda este mundo, que es Satanás, el diablo, y siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Ahora, todos éramos así, y es lo que Pablo está diciendo. Y el problema es que muchas personas creen que con respecto a esta situación, la única solución que ellos tienen es solamente mejorar y cambiar algunos detalles, cambiar algunas cosas, pero el punto va más allá de eso. No es solamente el cambiar algunas cosas que están malas en nuestras vidas. No, aquí se trata de una resurrección, porque vuelvo a insistir con el concepto, estábamos muertos y nosotros no podemos o no podíamos en ese momento, y esta gente también, no podían hacer absolutamente nada. Entonces, por eso muchas personas creen que, no, cambiando esta situación es donde lo que yo tengo que hacer es simplemente mejorar. Pero estos primeros versículos que estamos leyendo nos están mostrando, y obviamente la Biblia en general nos muestra que nosotros debemos nacer de nuevo. Necesitamos esa resurrección, pero nosotros no podemos hacerlo. Y aquí se vienen unos versículos bien interesantes, porque aquí hay una parte bien interesante que comienza en el versículo 4 y que la mayoría de las versiones, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero si tú tienes la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, en todas las versiones dice, pero Dios, y algunas le ponen una coma, pero Dios. Entonces ese pero Dios es muy importante, lo que está diciendo Pablo acá, porque recuerda, estábamos muertos. Éramos objeto, como dice el final del versículo 3, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. O sea, estábamos separados. Y tal cual como dice Romanos, la paga del pecado era la muerte. Entonces todos, por estar en esa línea que no habíamos cruzado, merecíamos la muerte. O sea, éramos objeto del enojo de Dios que estaba sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios,
Pero Dios, y atención a lo que está diciendo aquí Pablo, pero Dios, porque es muy importante, no es un ángel, no es la fuerza que nosotros tenemos en nuestro interior, no, es Dios mismo. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, conectándolo con Juan 3:16, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y volvemos a la frase, en Cristo, por medio de Cristo. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esa gracia maravillosa que nosotros hemos sido salvados. Por eso las dos palabras que lo cambian todo es pero Dios. Esas palabras que lo cambian todo y que han cambiado tu vida. Si hoy tú eres parte del reino de Dios y disfrutas de los beneficios de ser hijo de Dios, guárdate este versículo en tu corazón, o estos versículos en tu corazón. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Es importante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Sí, pero también su resurrección. Porque cuando Cristo vuelve a la vida, eso nos da esperanza, y tal cual como Pablo lo está diciendo acá. Porque cuando Cristo vuelve a la vida, también nos dio vida a nosotros. Nos levantó a nosotros también cuando levantó a Cristo desde los muertos. O sea, esa es una esperanza que tú y yo tenemos en nuestros corazones. Y es solo por gracia, es solo por el amor que Dios nos ha entregado a sus hijos. Solamente a sus hijos. Y lo voy a decir, no me voy a poner con la chapa de a sus elegidos, no, a sus hijos. Se los entregó a sus hijos, y lo quiero dejar bien claro ahí. Se enoje quien se enoje, le guste quien le guste, pero se lo entregó a sus hijos. Y aquí debemos poner un poquito la pelota en el piso, porque esto es importante de lo que estamos diciendo acerca de estos versículos que estamos hablando, porque es algo que ha cambiado nuestras vidas. Esto no es una cosa que podemos tomarlo así tan livianamente. Tú logras entender que antes estabas muerto espiritualmente, estaba la condenación sobre tu vida. O sea, vuelvo a los versículos anteriores, el enojo de Dios estaba sobre nosotros, la ira de Dios estaba sobre nosotros, producto del pecado. Pero hoy en día, cuando cruzamos esa línea, gracias a Dios, gracias a su gracia, a su amor, estamos en otra condición. Dios nos volvió a la vida. Pero Dios es solo por gracia. Es solo por gracia. Entonces, quiero que medites un poquito en esto. Tomemos ese tiempo de analizar lo que estamos viendo en esto, porque no es cualquier cosa. Por eso pongamos la pelota en el piso y analicemos esto. Pasamos de muerte a vida. ¿Lo logras entender? Estaba la condenación sobre tu vida, y por la misericordia y la gracia de Dios, ahora eres salvo. Entonces, recuerda que estamos hablando de estas dos palabras que son importantes. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso recuerda, estábamos muertos, perdidos, estábamos condenados, no había salvación para nosotros. Pero Dios intervino. Pero Dios entró en acción. Y Él hizo una obra milagrosa. Y aquí es donde yo les decía que quiero leer unos comentarios de este libro que me está ayudando en este estudio no sé si llamarle estudio, pero en este estudio del libro de Efesios. Mira, la partícula conjuntiva que aquí está hablando, que sería el pero, establece, como yo les decía, esa palabra importante, pero, establece como se dice antes,
el contraste entre dos posiciones y la reflexión entre dos pensamientos. El hombre es indigno de todo bien, pero el hombre es depravado, pero el hombre es impío, pero el hombre es hijo de ira, pero a pesar de todo lo que es, Dios, que es rico en misericordia, va a proveer para él una bendición infinita, la salvación por gracia. ¿Te das cuenta? Es importante ese pero. Y se puede aplicar en muchas cosas que lo decía aquí este comentario. La salvación es una manifestación de la misericordia divina. Misericordia es la expresión y acción de la actividad divina frente a la miseria humana. Solo puede existir misericordia cuando hay un miserable. Dios, sin exigencia alguna, ama al caído, pecaminoso, rebelde y necesitado hombre. De otro modo, Dios ama al muerto en sus delitos y pecados, que es por propia condición un acreedor de su ira, lo que decía el versículo 3, en lugar de serlo de su amor. Una actuación semejante pone de manifiesto la dimensión del amor divino. Dios es rico en misericordia. Los recursos de la riqueza en misericordia son tan infinitos como lo es Él mismo. Por tanto, la salvación en sus múltiples expresiones o manifestaciones es la consecuencia del amor de Dios. Entonces, pasando a lo que dice el versículo 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces, es a través de Cristo, como decíamos, es a través de su Hijo Jesucristo. Y otro comentario en este mismo libro que habla, que podríamos conectar con esto, que es muy interesante, que dice, un nuevo paréntesis cierra la oración principal del versículo, por gracia sois salvos. Pasar de muerte a vida, lo que es lo mismo a ser vivificado, significa ser salvo por gracia. De esa gracia se ha considerado antes. Y esa gracia es otorgada en raudal infinito por Dios, que es rico en misericordia. Debe apreciarse que el texto griego, la fórmula que es, déjenme ponerlo más acá para no confundirme en lo que estoy leyendo, debe apreciarse que el texto griego, la fórmula sois salvos, los verbos están, el primero en presente de indicativo y el segundo como un participio perfecto en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Para enfatizar la idea de una salvación efectuada, pero que se proyecta indefinidamente. O sea, expresando mejor, si se puede traducir de esta manera, estáis siendo salvos, o sea, están siendo salvos. La salvación es definitivamente desde el momento de la fe, en el momento en que nosotros creemos en Cristo, esa salvación comienza a estar en nuestra vida y es permanente. Pero el proceso de la salvación atraviesa por 3 etapas: de la justificación en el pasado, de la santificación en el presente y de la glorificación en el futuro. Entonces, al momento en el cual nosotros hemos sido resucitados, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, esa salvación comienza como a andar y no para. Entonces, por eso aquí donde quise poner un poquito la pelota al piso, porque es importante lo que tenemos que entender de lo que están diciendo estos versículos. Entonces, debemos entender esto y recuérdalo bien, nosotros no nos salvamos. Nosotros no ejercemos absolutamente nada. Nosotros necesitamos a Cristo en la ecuación. Si no está Cristo en la ecuación, entonces estamos perdidos. Cuando nosotros no podíamos salvarnos, Dios interviene, puso a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Pasemos a los siguientes versículos. Nuestra nueva posición en Cristo. ¿Qué es lo que dice un comentario que aparece aquí? Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual. Esta resurrección de entre los muertos espirituales permite gozar de una nueva vida en Cristo que genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas.
O sea, aquí hay un cambio de mentalidad, obviamente. La vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida, o sea, está cambiando mi vida de un estado de pecaminosidad, una continua desobediencia, haciendo la voluntad de la carne, a una forma de vida en la que el Espíritu reproduce el carácter moral de Jesús, al que los salvos están unidos mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en ellos, ocupándose el Espíritu de combatir y dominar la naturaleza carnal. La transformación es evidente, o sea, se muestra lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Eso es estar unido a Cristo. No es solamente yo estoy unido y no lo demuestro, lo muestro, en mi vida se refleja, cambia. Esas actitudes que yo tenía antiguamente comienzan a eliminarse y a tener una nueva vida en Cristo. No es así, obviamente, es un proceso que se va dando. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en estos versículos podemos ver que Dios nos ha resucitado, nos ha sentado con Cristo. Aquí podemos ver la gracia de Dios. Y esto es lo importante que podemos rescatar de estos versículos, que Dios no solamente nos perdona, sino que también nos da una nueva posición. Dios nos da una nueva posición en Cristo. Mira lo que dice este comentario. La acción de resurrección espiritual y posicionamiento en Cristo de los creyentes está involucrado de forma esencial el amor de Dios, la traslación de una posición de muerte a otra de vida y de una ira a otra bendición en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo. Ocurre para hacer patente o manifiesta la gracia de Dios. Es verdad que la glorificación de la iglesia producirá en el momento en que Jesús, cabeza y esposo, venga a buscarla, pero ya desde ahora y perpetuamente la iglesia exhibirá como manifestación definitiva, o sea, la supremacía y riqueza de su gracia, es decir, el impactante o la incalculable grandeza de la gracia divina que actuó en salvación y que salvó a quienes estaban, por derecho propio, condenados a eterna perdición. Importante lo que está diciendo acá. Entonces, entender nuestra posición en Cristo, que Dios, como decíamos, no solamente perdona, sino que también nos da una nueva posición. Salvación por gracia. Miren lo que dice los versículos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes. No tiene ningún mérito eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ojo con eso. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y ojo con ese detalle. Ahora, no es que nosotros digamos, yo creo, entonces incluso hasta el creer, Dios lo pone en nuestros corazones. Y esto es lo que está dejando bien en claro Pablo, lo que yo estoy diciendo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. O sea, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en lo que han hecho. Es un regalo de Dios. La salvación, como está diciendo acá este versículo, creo que es bien claro lo que está diciendo Pablo. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Hay gente que cree que porque hace cosas buenas va a ser salvo. No es así. Es simplemente por creer en Cristo. Así que ninguno de nosotros puede decir, yo soy salvo porque he hecho esto, yo alimento a los pobres, yo doy dinero a las personas que no lo tienen. Y todo eso. Todas esas cosas es un reflejo del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero nosotros no somos salvos por esas obras que estamos haciendo, somos salvos porque hemos creído en Cristo. Entonces, entendamos eso. Ahora, ojo con lo que dice después, porque algunos confunden a través del mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio, tal cual como dice Romanos 1:16, es poder para salvación. Entonces el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Por eso decíamos que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el creer.
a través del poder del Evangelio. Entonces, nuevamente, no somos nosotros que, no, es que yo decidí creer. No, el Señor está poniendo en nosotros el creer a través de su Evangelio con su Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo hace Dios para salvarnos y darnos vida eterna en Cristo. O sea, todo lo hace Dios. Entonces, vuelvo a lo que decía Pablo, ustedes no tienen ningún mérito en eso. No se crean que ustedes han hecho alguna cosa. No, Dios lo ha hecho todo. Otro comentario de este libro dice: la irrupción de Dios en Cristo en la historia humana tiene un propósito de gracia, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. No hay duda que el escritor se está refiriendo a la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. La cruz da expresión al pecado. La cruz da expresión al eterno programa salvífico de Dios. En ella, el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a ese propósito eterno de redención. Cuando subió a la cruz, lo hizo cargando con el pecado del mundo. En el texto griego se lee: gustase la muerte por todo, lo que abre la dimensión no solo de la redención del hombre, sino de la restauración de todas las cosas a Dios. O sea, es Dios el que pone a su Hijo como la propiciación o como el elemento para darnos esa salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, es por creer en Cristo Jesús. Y otro comentario también que me pareció muy interesante, que dice: el Antiguo Testamento no difiere del Nuevo en cuanto a todo lo que es de salvación, salvo en la mayor extensión de la obra salvífica realizada definitiva y eternamente en la cruz. El estudioso de la palabra y el predicador del Evangelio no deben apartarse ni un ápice de esta verdad. Quiere decir esto que no debe permitirse licencia alguna de introducir al hombre, ojo con esto, en mayor o menor grado como colaborador de Dios, aportando algo a la salvación. Nosotros no aportamos absolutamente nada. Por eso yo te decía, de que no es que yo creo, ¿no? Si, es el poder del Evangelio que obra en mi corazón y por eso yo creo. Y el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo. Entonces el hombre no hace absolutamente nada. O sea, vuelvo a leer esto. Quiere decir esto, que no debe permitirse licencia alguna en introducir al hombre en mayor o menor grado como colaborador de Dios, aportando algo a la salvación, ni tan siquiera el modo de apropiarse de ella. La planificación, consumación y aplicación de la salvación es de Dios solo y exclusivamente. La salvación es exclusivamente de Dios, de nadie más. No, es que yo hice esto. No, es exclusivamente de Dios. El hombre no tiene ningún mérito en la salvación. La salvación viene de Dios y depende de Dios. ¿Ok? Muchos buscan gozar este favor de Dios. Pero recordemos esto, que la salvación no se compra, se recibe. Hay muchos que les gustaría eso, comprar la salvación. Por eso creen que por hacer muchas cosas van a recibir esa salvación. Y no es así. La salvación es exclusivamente de Dios, como decía este comentario. Y el último versículo para ya estar cerrando: pues somos la obra maestra de Dios. Me gustó como lo dice esta versión. Somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Todo eso que se había deteriorado cuando creó al hombre en un principio, a imagen y semejanza de Dios, y que el pecado lo arruinó, luego Él lo creó nuevamente en Cristo Jesús. O sea, esta nueva transformación, esta nueva vida en Cristo, espiritualmente hablando, es una obra maestra, como lo está diciendo este versículo 10, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, salvados para un propósito. Y algunos se quedan hasta el versículo 9,
Pero aquí Pablo sigue diciendo que nosotros somos salvos, no somos salvos por obras. Ahora, sí, somos salvos por obras, pero por la obra de Cristo. Él es el que hizo la obra, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Por eso, volviendo al comentario que yo les leía, exclusivamente la obra es de Dios, no de nosotros. ¿Somos salvos por obra? Sí, pero por la obra de Dios, no por mis obras, no porque yo hago esto otro, hago aquí. No, es por la obra de Dios. Somos salvos para buenas obras. Las obras no producen la salvación. Por eso insiste en esto Pablo. No te da la salvación el hacer esto, el hacer esto otro, el ir a la iglesia. No estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia, tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayudar al necesitado, tienes que mostrarlo que eres una nueva criatura, es una nueva creación y que pertenece al reino de Dios. Tienes que mostrarlo con tu vida, pero eso no te va a dar salvación. Entonces, las obras no producen la salvación. La salvación produce obras. Cuando tú eres salvo, cuando tú eres nueva criatura, entonces comienzas a vivir de otra manera. Comienzas a ayudar al que está necesitado. Comienzas a decir, tengo que ir a la iglesia no porque tengo que cumplir, sino porque quiero saber más de Dios, quiero congregarme, quiero tener coinonía con mis hermanos, porque me ayudan a crecer más en Dios. Y para terminar, leerles este último comentario que tiene este libro sobre este versículo. El hombre de fe deja de confiar en la carne, esto es, en su propia justicia, para vivir en la jactancia o en el gloriarse, no en él, sino en Cristo y su obra. Cualquier tipo de jactancia humana conduce a un engreimiento que distancia al hombre de la humanidad. Solo la gracia provisoria de Dios, solo la entrega del Hijo para nuestra salvación, solo el don de la fe salva al hombre, de manera que la única gloria que brota de la obra salvadora proviene y es de Dios, de modo que el que se gloríese en el Señor. No se gloríe para sí mismo. Yo hago esto otro. No, gloríate en el Señor. Entonces, para ir cerrando ya este tiempo, te quiero dejar con algunas preguntas para que analices esto que estamos viendo. ¿Has entendido la gravedad del pecado? ¿Has comprendido la profundidad de la gracia? Analízalo. ¿Sigues intentando ganar lo que Dios ofrece como regalo? ¿Estás viviendo el propósito para el que Dios te salvó? Analiza estas preguntas. Efesios 2 nos recuerda que el Evangelio no consiste en personas buenas tratando de ser mejores. Consiste en un Dios misericordioso dando vida a personas que no podían salvarse por sí mismas. En eso consiste lo que estamos viendo en este capítulo 2. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque nos has salvado, nos has rescatado de la muerte, nos trajiste de tinieblas a la luz. Gracias por tu infinito amor. Y reconocemos solamente que es por tu gracia que tú nos das vida y vida en abundancia. Esa relación que estaba rota entre Dios y nosotros, Cristo la restauró. Y es solo por medio de Cristo que hoy podemos estar delante de tu presencia, orando, haciendo todo lo que hacemos, sirviéndote, porque somos parte del reino que te pertenece. Señor, en esta hora, si hay alguien que necesita de esta salvación, que se ha topado con este video, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, con el poder de tu Evangelio, pueda convencerlo y traerlo a tu reino de salvación, que sea parte de tu familia, que sea parte del reino de Cristo y que pueda tener hoy mismo la salvación que tú nos has entregado a nosotros por medio de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor.
amén y amén. Bien, si has llegado hasta aquí, te quiero dar gracias, pero también, si ha sido de bendición este video, si te ha ayudado a entender algunas cosas que estaban un poquito confusas, simplemente dale un me gusta al video, porque el Señor te ha hablado a tu vida. De alguna manera de agradecernos con lo que estamos haciendo todos los fines de semana a través de este canal. Danos un me gusta. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas, que te suscribas a nuestro canal. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, así que para que también seas parte de este canal y te pueda bendecir de alguna manera, que estos videos que estamos subiendo constantemente pueda ayudarte. Así que te dejamos esa invitación. Recuerda que estamos todos los días lunes en vivo y en directo a las 9 de la noche, para que tengas más o menos a qué hora, a las 9 de la noche, pero de qué horario sería el horario de Chile, 21 horas horario de Chile, para que participes y seas parte de ese tiempo en el cual estamos teniendo todos los lunes en vivo y en directo. Y recuerda, como todos los días sábados, cada fin de semana estamos subiendo este pequeño estudio del libro de Efesios. Así que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Así que gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Que estén bien. Chao, chao, chao.